Hola chicos, buenas tardes. Hola, Buenas profesora. tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, Hola, buenas Sí, A tardes. ver, Hola, ¿qué? profe. ¿Cómo andan? Disculpen, pero un día complicado hoy. Ni almorcé, así que bueno, pues estoy de turno, así que bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? nada, ya falta poco. Sí, ya falta poquito, ¿no? Sí. Miedo, profe. Miedo. Bueno, tranquilos, tranquilos. Qué sé yo, al tener la posibilidad de tener las cosas, los libros y eso, me parece que es más sencillo, ¿o no? ¿Sí? En algunos aspectos. En algunos. Pasa que a veces se les complica un poco las preguntas o eso, pero bueno, porque si no, no tiene sentido el examen, si no le hacemos un poquito de rosca. Pero bueno, Ahora porque tranquilos. son 10 minutos menos. ¿En qué temas tienen más dudas que necesiten por ahí? Porque yo lo que pensaba hacer ahora es hacer un resumen un poco del tema de lo que es las cuestiones de la pena, los institutos, para que entiendan un poco los institutos, hacerles como un resumen de cada uno de estos institutos, y después ver un poco el tema de medidas de seguridad, reincidencia y medidas de seguridad. ¿Sí? Sí, no sé el resto. ¿Estamos? Que cuenta. Sí, sí. Bueno. Entonces, sí, doctora. sí, decí, Leonardo, decime. No, que me parecía bien, vengo con delay, es un Ah, delay. bueno, buenísimo. Dale. Bueno, yo, como para Profe, que ¿puedo ustedes se ubiquen. preguntarle? Sí, sí, decime. Tengo una duda. Ujú. Esperé que él me la había escrito. Profe, no entendí la diferencia que hay entre concurso real y el delito continuado. Un compañero más o menos me la explicó, pero como Lo que que no me pasa es quedó que claro. el concurso real es, digamos, a ver, en el concurso ideal vos tenés una misma conducta, el ideal, ¿sí? Sí, Ideal ideal. es una misma conducta que tipifica en distintos tipos penales, ¿sí? Una misma conducta es un solo hecho, digamos, una conducta que tiene varias tipificaciones que concurren, ¿sí? Ese es el concurso ideal. Ujú. El concurso real es como si te dijeras, por ejemplo, una persona que está violando a otra persona en la vía pública, entonces comete al mismo tiempo el delito de violación y el delito de exhibiciones obscenas, suponete, ¿no? Ese es el típico concurso ideal. O casos en los que vos tenés, qué sé yo, por ejemplo, una cuestión que sería clara, digamos, vos, por ejemplo, el robo con arma y la portación del arma, hay algunos que lo tratan como real, pero en realidad tendría que ser un concurso ideal, porque vos en el mismo hecho vos estás robándole a una persona, apuntándola con un arma en la vía pública, y bueno, estás cometiendo una misma conducta que tipifica en dos tipos penales. Si bien hay mucha discusión sobre esto y algunos lo hacen concurrir realmente, en realidad sería un concurso ideal, ¿sí? Siempre lo que se tienen que fijar ustedes es que si hay una conducta o más de una conducta, ¿sí? Bien. En cambio, en el concurso real, lo que concurren son distintas conductas, distintos hechos diferentes, acontecidos supuestamente en momentos diferentes, que concurren todos, o sea, en una misma sentencia, son juzgados por el juez en una misma sentencia. Por ejemplo, yo cometo un robo hoy y dentro de un mes vuelvo a cometer otro robo. Entonces, cuando me juzgan, no tiene sentido que hagan dos procesos diferentes, sino que los acumulan esos procesos, entonces el juez que dicta sentencia va a dictar sentencia por estos dos hechos diferentes, ¿entendés? Son concursos reales, ¿está? Serían conductas diferentes una de la otra, que pueden ser homogéneas, o sea, dos robos, o puede ser diferente, puede ser que un día yo cometo un hurto y otro día cometo un homicidio, y me juzguen en la misma sentencia por esas dos conductas. Ese es el concurso real. El concurso ideal, el delito continuado, en realidad aparecería como un concurso real, ¿sí? Pareciera como que es un concurso real porque son conductas que acontecen en tiempos diferentes, pero que se les da tratamiento como concurso ideal,
ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el concurso, para que haya un concurso ideal, teníamos que tener un factor final, es decir, una misma unidad de dolo, ¿sí? Una misma unidad de dolo y un factor normativo, dice Zaffaroni, es decir, que lo admita las normas penales. En el concurso ideal hay una misma unidad de dolo en las conductas. El caso típico, bueno, el tema del el que se quería robar el collar de perlas, entonces va robando una perla por día. Pero es más claro, por ejemplo, el empleado de un negocio que tiene que pagar una deuda, entonces, para evitar que lo descubran sacando toda esa plata de la caja, cada 2 o 3 días saca un poquito de plata de la caja del patrón. ¿Entendés? Digamos, está cometiendo hurtos en días diferentes, o sea, tendría que ser tratado esto como un concurso real, pero si hay unidad de dolo, porque por eso es importante decir, bueno, no, lo necesitaba para pagar una deuda, entonces, en cambio de robarse toda la plata junta, ¿qué hizo? Fue robando o fue hurtando en días diferentes. Entonces, lo tratan como un concurso ideal, que sería, por eso se llama delito continuado, porque en realidad dicen, sería irracional hacerle un concurso real, porque viste que el concurso real, cuando le impones la pena, se suma aritmética, es la suma aritmética de todos los máximos, con el tope de 50 años, ¿sí? Pero, digamos, suponete que esta persona, este empleado, en cambio de hurtarse el dinero entero de una sola vez, se lo hurtó en 10 veces diferente. Tendría que tener una pena de hasta 20 años de prisión por estos 10 hurtos, ¿entendés? Cuando si se lo hubiera hurtado en una sola vez, la pena sería de 1 mes a 2 años de prisión. Entonces, dice, es irracional tratar esta conducta como un concurso real, y lo lógico es que lo tratemos como un delito continuado, que es un caso de concurso ideal, ¿sí? Tienen que dar ciertos requisitos, que son la unidad de dolo, por eso es importante que el dinero lo haya necesitado para pagar una deuda o para comprarse un auto, ¿entendés? Porque hay unidad de dolo. Tenés que tener en cuenta que hay una afectación al mismo bien jurídico, en este caso la propiedad. Tiene que ser la misma víctima, ¿sí? La misma víctima, sobre todo cuando se tratan de bienes de bienes jurídicos sumamente personales, como por ejemplo la integridad sexual. El caso típico de delito continuado, qué sé yo, vos por ejemplo, abusas sexualmente de un niño o de una persona en un lapso dentro de 1 año. Vos no le podés, a veces el fiscal no puede probar que cada cuándo, qué día específicamente abusó de esa persona, ¿entendés? Sino que dice, bueno, abusó desde tal fecha a tal fecha reiteradamente de esta persona, y lo trata todos los abusos como un delito continuado. Pero en este caso tenés la misma víctima y la afectación al mismo bien jurídico de la misma víctima. O sea, lo que se dice es que hay un mayor grado de antijuridicidad de la conducta, ¿entendés? No lo trata como un concurso real, sino ideal. ¿Entendiste? ¿Alguna duda más? No, profe, quedó re claro. Bueno, buenísimo. Bueno. Lo que les quería explicar, a ver. Voy a hacerles como una especie para que tengan idea de no me voy a abocar específicamente, digamos, modo de a cada uno de los institutos con mucho detalle, porque no tenemos tiempo, y aparte porque ustedes ya los deben haber visto con otros profesores. Pero para que sepan, a ver, suponemos una persona que no tiene antecedentes, primer causa, ¿sí? Comete un delito. Si es un delito medianamente leve, me refiero a un delito, digamos, no te estoy hablando de un homicidio, no sé, un homicidio calificado, que hay un montón de cosas que no se pueden hacer con un homicidio calificado directamente, ¿no? Vas a tener que tener pena de prisión efectiva desde el principio. Te estoy hablando de un delito, digamos, que no tenga mucha gravedad. Suponete un delito de hasta 3 años de prisión, que a la persona le podrían poner hasta 3 años de prisión, ¿sí? Por ejemplo, un robo simple, o de los que admiten en su mínimo hasta 3 años de prisión. Si es su primer
causa, probablemente un delito leve pueda gozar o pueda llegar a obtener, por ejemplo, un archivo de los que, ¿se acuerdan que hablábamos de los criterios de oportunidad? Hablamos de que los fiscales tienen la posibilidad de archivar las causas. Bueno, por el artículo 56 bis del Código Procesal Penal, puede ser que el fiscal pueda dar un archivo. Siempre lo hace, yo les digo, trabajo en la justicia, son causas, primer causa, una causa leve, no sé, un hurto, unas cuestiones muy leves así. Puede ser que el fiscal, o un daño, vos pagás el daño, el fiscal te lo archiva. Si son casos muy de poca significación, puede ser que el fiscal te dé un archivo. Bien. Pero eso, acuérdense que es una cuestión más bien de política criminal de la Fiscalía. No diría que es bastante discrecional, digamos. No es que yo lo pueda obligar al fiscal a que me dé el archivo de la causa, yo imputado, ¿entienden? Lo puedo peticionar, pero después es una cuestión de política criminal, ¿sí? Lo que sí puedo obtener, si es un delito leve, tengan como parámetro delito al cual le correspondería condena de ejecución condicional, ¿sí? Si yo tengo un delito y me correspondería una condena de ejecución condicional, es decir, si me llegaran a condenar, no tendría que ir preso, sino que podría gozar de lo que se llama una condena en suspenso, en esos mismos supuestos puedo tener derecho a pedir la suspensión del juicio a prueba, ¿sí? La diferencia entre la condena condicional y la suspensión de juicio a prueba proceden en los mismos casos, ¿sí? La condena condicional tiene que ser primer causa, primer condena de hasta 3 años de prisión, ¿sí? La diferencia con la suspensión del juicio a prueba es que en la suspensión del juicio a prueba yo no llego a ser condenado, ¿sí? Yo sigo siendo procesado. Justamente lo que se suspende es el proceso antes de llegar al juicio, a la sentencia de condena. Entonces, el imputado logra que, estando sometido a proceso, en determinado momento se le suspenda el proceso, se lo deje en suspenso, suspendido, y se le imponga la prueba, que de acuerdo al Código 76 bis, acuérdense, puede ser de 1 a 4 años. Durante esa prueba se le imponen ciertas condiciones, reglas a cumplir, tendientes a lograr una mejor perspectiva resocializadora de la persona, ¿sí? Acuérdense las del 27 bis, ¿sí? No sé, terminar estudios, hacer tratamiento de adicciones, hacer tareas para la comunidad, bueno, hacer algún curso, conseguir un empleo, bueno. Y además, obviamente, se le impone como deber el no tener nuevos conflictos penales durante ese lapso de tiempo, durante ese lapso temporal. Y además, con la suspensión del juicio a prueba, como también se trata de componer el conflicto con la víctima, se le impone la necesidad de reparar el daño en las medidas de sus posibilidades, ¿sí? Entonces, de algún modo, tiene que hacer un ofrecimiento de reparación patrimonial en la suspensión del juicio a prueba del imputado, para obtener la conformidad del fiscal. Y acuérdense que la suspensión de juicio a prueba requiere la conformidad de la Fiscalía, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de delitos, requiere la conformidad de la Fiscalía, y dice la jurisprudencia en todos los casos, ¿sí? Y procede en los mismos casos que procedería la condena condicional, ¿está? O sea, el imputado logra que se le suspenda el proceso. ¿Qué es lo que tiene de bueno la suspensión de juicio a prueba? Que si el probado, digamos, cumple con la prueba, cumple con todas las condiciones, no comete delito durante ese lapso, vencido el plazo de prueba, logra la extinción de la acción penal por el cumplimiento de las condiciones de la suspensión de juicio a prueba y, consecuentemente, logra un sobreseimiento que vendría a ser una desvinculación total de la causa. Entonces no le va a quedar nunca el antecedente penal. ¿Entienden? Esto es una muy buena posibilidad para una persona que tiene una primer causa, ¿sí? Supónganse algunos de ustedes que, no sé,
le dan no sé, o cualquiera, que no sé, un hecho culposo, aunque está medio discutido, la posibilidad, sí. Pero una pregunta, la suspensión del juicio a prueba siempre se da cuando la pena no supere los 3 años, ¿no? La suspensión del juicio a prueba se da en las mismas circunstancias en que admitiría una condena condicional, por el cuarto párrafo del 76 bis. Y la condena condicional vos la podés tener si es tu primer condena a pena de prisión de hasta 3 años. Por eso yo te digo, fíjate el mínimo de la pena. Porque, por ejemplo, un robo simple tiene una pena de 1 mes a 6 años de prisión, pero admitiría una condena de hasta 3 años, ¿entendés? Si no te dan el máximo. Un robo con infracción, ponele, que es más agravado, tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Entonces también admite una condena condicional si te imponen el mínimo. Por eso lo que hay que fijarse es si el mínimo es de 3 años, porque si, por ejemplo, una tentativa de homicidio que tiene una pena mínima de 4 años no admite una condena condicional, ¿entendés? Porque ya el mínimo se te va de los 3 años. ¿Entendés? A mí, por ejemplo, yo tuve la suspensión de juicio a prueba durante 2 años y tenía que ir a firmar al patronato de liberados una vez cada 3 meses. Cumplido eso, se me venció el... Vencido ese plazo, vos tenés, el juez va a comprobar que vos no hayas cometido un nuevo delito, o sea, te va a pedir, te van a sacar las fichas, te van a pedir que va a mandar un oficio al Registro Nacional de Reincidencia para ver si vos tuviste antecedentes penales, y si vos no tuviste antecedentes penales, la causa se archiva y vos quedás sobreseído. ¿Entendés? Eso es lo bueno, que lográs no llegar a tener un antecedente penal. ¿Sí? Porque si es tu primer causa, es una cuestión, qué sé yo, un hecho culposo, una situación excepcional, que digamos que, bueno, lográs no hoy, pero si no vencida la prueba, lográs quedar sin antecedentes. ¿Sí? Que es muy importante para conseguir trabajo, para un montón de cuestiones, no tener un antecedente penal. Y no arriesgarte, porque ¿qué es lo que pasa? Si el imputado durante el periodo de prueba incumple la prueba o, lo que es peor, comete un nuevo delito, o sea, le revocan la suspensión por la comisión de un nuevo delito, que es una causal de revocación de la suspensión de juicio a prueba, en ese caso sí o sí tiene que ir a juicio. O sea, no es que está automáticamente condenado porque nunca tuvo juicio. Tiene que ir a juicio. Y lo que dice la ley, que es más gravoso para el caso del que haya tenido la suspensión, es que si te revocan la suspensión por la comisión de un nuevo delito, tenés que ir a juicio. Y si te condenan en ese juicio, no podrías gozar de una condena condicional. ¿Entienden? En el caso de que a vos te revoquen la suspensión por haber cometido un delito durante el lapso de la suspensión de juicio a prueba, estando vigente la suspensión de juicio a prueba. Si cometés un nuevo delito y te condenan, te tienen que revocar la suspensión, consecuentemente vos tendrías que ir a juicio por esa causa donde te la habían dado la suspensión, y si te llegan a condenar en esa causa, no podés gozar de la condena condicional ahí. Por eso termina siendo más gravoso para el que logró la suspensión de juicio a prueba si comete un nuevo delito durante el plazo de vigencia de la suspensión de juicio a prueba. ¿Entienden? Bueno, además tengan en cuenta que la suspensión de juicio a prueba te la pueden dar me parece que son 8 o 10 años. O sea, tiene que dejar pasar 8 o 10 años para que te puedan volver a dar una nueva suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? Desde que se extinguió la última. O sea, no es que te van a dar una suspensión de juicio a prueba y al rato te dan otra. No, tienen que pasar un lapso considerable entre una y otra para que te vuelvan a dar una suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? Bueno. Suspensión de juicio a prueba es, como les dije, para un procesado. Lográs quedar sin el antecedente penal. ¿Sí? Ok. Si vos cometés más delitos, si seguís cometiendo delitos, ya no podés gozar de la suspensión de juicio a prueba, salvo que haya pasado ese lapso, que es muy, muy grande. A ver, vamos a ver para si nos sacamos la duda. No me acuerdo si eran 8 o 10 años. El 76 bis. 8. 8 años, listo. Bueno, 8 años. Bueno, suponete que vos cumpliste la suspensión de juicio a prueba, pero a los 5 años cometés un nuevo hecho.
no te pueden dar una nueva suspensión, ¿sí? O no tenés el consentimiento del fiscal para la suspensión, porque el fiscal no quiere, ¿sí? Pero vos podrías tener lo que se llama una condena condicional, es decir, es tu primer condena de hasta 3 años de prisión. Entonces la ley permite que en lugar de que si bien vos quedás condenado, tenés la condena, te queda el antecedente penal, esa condena, en cambio de ir a cumplirla a la cárcel, vos la puedas cumplir en el medio libre, ¿sí? Obviamente, cumpliendo ciertas condiciones. La principal y más importante de las condiciones es que la persona no puede cometer un nuevo delito penal por el plazo de 4 años. O sea, no importa por la que le impusieron la condena condicional. Por ejemplo, por ahí la condena condicional era de 6 meses. Pero él por 4 años, a contar desde la sentencia, no puede cometer un nuevo delito penal. Porque si comete un nuevo delito penal, en ese lapso de 4 años, en la nueva sentencia el juez le tendría que revocar esa condicionalidad de la pena anterior y hacerle cumplir ese plazo de detención. O sea, se tendría que cumplir la pena por la causa donde le habían dado la condena condicional más la nueva, ¿entiendes? Se le van a acumular. ¿Sí? O sea, por eso es como que cuando se van con una condena condicional yo les digo, usted se va como con una mochila. Esos 6 meses los tiene en la mochila y hasta dentro de 4 años usted no se saca la mochila. Si usted comete un nuevo delito penal de acá a 4 años, esos 6 meses los va a tener que cumplir, más lo que le impongan por la nueva sentencia. ¿Se entiende? Entonces es como que es una amenaza, lo que se logra con la condena condicional es la amenaza punitiva, como diciéndole, mire, le damos la condena condicional, pero justamente la condición es que usted no cometa un nuevo delito. Si usted comete un nuevo delito, va a tener que cumplir esta más lo que le impongan por el nuevo delito. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay dudas con esto? Además, durante el plazo de mínimo de 2 años, se le pueden imponer reglas de conducta, que son las que les dije yo, las del 27 bis. También. Terminar estudios, hacer tratamiento de rehabilitación, bueno, dependiendo las circunstancias del caso. Por ejemplo, si es un hecho culposo, como las reglas de conducta tienden a lograr una mejor perspectiva resocializadora de la persona y justamente tratar de generarle, digamos, herramientas para que pueda compensar las incapacidades que tal vez le determinaron, le generaron esa conducta que terminó siendo un delito. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito, un hecho culposo, se le puede imponer, por ejemplo, que haga un curso de manejo defensivo, que haga, ¿entienden? Justamente para compensar esa incapacidad que le generó o por ejemplo, no sé, les hacen hacer también cursos sobre el tema de valorizar la vida, trabajar en hospitales para ver lo que es las personas que ingresan producto de accidentes de tránsito, bueno, todo ese tipo de cosas como para tratar de socializar a la persona, resocializarla en ese sentido, ¿sí? Estamos, y también para evitar en las penas cortas el tema de la prisionización, teniendo en cuenta todas las consecuencias negativas que tiene la prisionización para la persona. Estar en contacto con un medio carcelario que implica tal vez reproducir conductas antisociales. Profe. ¿Entienden? Sí. Y no hay resarcimiento patrimonial en la condena condicional, ¿no? Bueno, ese es el tema. En la suspensión de juicio a prueba es como que se le impone al imputado. Entonces muchas veces uno lo puede usar como una forma, es decir, el imputado que quiere la suspensión de juicio a prueba es como que de algún modo se compromete más con la necesidad de indemnizar, porque si no indemniza de algún modo no tiene la suspensión de juicio a prueba. En la condena condicional, en realidad, no es obligatorio la indemnización para que te den una condena condicional. No es obligatorio, pero lo cierto es que
el juez penal, digamos, por las normas del código, puede al momento de dictar sentencia fijar una indemnización pecuniaria. ¿Ven? En el artículo 29 y subsiguientes establece que el juez puede fijar una indemnización pecuniaria al momento de dictar la sentencia. Lo que pasa es que, en general, cuando la acción, si bien está prevista la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal, los abogados prefieren hacerlo por vía civil, más que en sede penal. Es muy raro ver que el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, ¿sí? Pero lo podrían hacer, podrían pedir en el mismo momento que dicte sentencia, que el juez dicte sentencia y se expida respecto a la cuestión civil, es decir, la indemnización de daños y perjuicios. ¿Entendés? Pero no está impuesto, como la suspensión de juicio a prueba, la necesidad de indemnizar a los fines de que te den el instituto. Claro, perfecto, gracias. ¿Sí? Sino que sería un caso típico del pedido de reparación de perjuicio con la sentencia condenatoria. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más de la condena condicional? Entonces, le imponen la condena condicional tiene que ser primera condena de pena de prisión de hasta 3 años, ¿sí? Durante 4 años no puede cometer delitos penales. Si comete algún delito penal, tiene que cumplir esa condena, que es revocándole la condicionalidad, más la nueva, ¿sí? Y además es importante que tengan en cuenta que tampoco se le puede volver a dar una condena condicional por un lapso considerable de tiempo, ¿sí? Una vez que te dieron una condena condicional, dice la ley que tienen que pasar 8 años para que te den una nueva condena condicional si alguno de los 2 delitos es culposo, o si los 2 son culposos. Y tienen que pasar 10 años si los 2 delitos son dolosos. ¿Sí? O sea, no es que tienen que pasar mucho tiempo para que te puedan dar una nueva condena condicional. 8 años si alguno es culposo y 10 años si los 2 son dolosos. Sí. La intimidación pública, por ejemplo, ¿cómo se toma? O sea, para volver a ponerse, vuelve a cometer, ¿se toma 8 años o 10 años de intimidación pública? Porque creo que es un delito doloso, ¿no? La intimidación pública, ¿qué es el 200? Sí. El 209, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, creo que sí. Instigación a cometer delitos, el 209, el que públicamente instigara a cometer un delito determinado contra persona o institución. No, es un delito doloso. El 209, la instigación pública, es un delito doloso. Porque la instigación en sí tiene que ser dolosa para que justamente se advierta la gravedad, digamos. Lo tenés que haber hecho con intencionalidad de que la gente salga, digamos, ¿entendés? Es doloso el delito. Necesariamente es doloso. No es que vos culposamente dijiste algo, no te diste cuenta, ¿entendés? Negligentemente. Es un delito doloso el 209. ¿Sí? ¿Está bien, Lisandro? Porque la instigación de por sí es dolosa, ¿entendés? Instigar a otro implica generarle el dolo de que haga algo, de cometer un delito, ¿entienden? Un delito determinado. Instigar es crearle el dolo al otro por medios psicológicos, convencerlo, ¿entienden? Convencerlo de que tiene que cometer el delito. Esa es la instigación. Entonces, necesariamente la instigación es dolosa. ¿Sí? No se admiten las medias tintas, las cosas de que, como decir, lo tendrías que matar. O sea, eso no es una instigación, es por ahí un exabrupto, ¿entienden? La instigación requiere, digamos, tiene que ser una cosa un poco más que un mero dicho. ¿Sí? ¿Está? Y la intimidación pública del artículo 211, ¿eso también es doloso? A ver. Intimidación. Ser reprimido con prisión de 2 a 6 años, ¿el qué?
para infundir un temor público, suscitar tumulto, son señales, diere voces de alarma, amenaza la acción de delito, cuando aparece el explosivo, yo creo que sí es doloso también. Sí. Yo creo que sí. Es doloso. Sí. ¿Entendés? Es como decir en el medio de un cine, ¡ay, pusieron una bomba! ¿Entendés? Lo tenés que hacer con intención de generar eso, ¿entendés? Digamos, el delito que él habla es el artículo 211, dice, el que para infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes, hiciera señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. ¿Entienden? Cuando para ellos emplearen explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública. ¿Entienden? Es como generar una alarma social, eso es lo que se está reprimiendo. ¿Entendés? Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? Bueno, acuérdense entonces, condena condicional tiene que pasar entre 8 a 10 años para que te la vuelvan a dar, ¿sí? Bueno, ahora, suponete que no podés gozar de una condena condicional. ¿Por qué? Porque tuviste una y si no pasó el plazo, o porque es un delito que no admite una condena condicional, es un delito grave, un homicidio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando esa persona es juzgada, no se le va a poder dar una condena condicional y solamente va a tener que tener, si es un delito que tiene prevista una pena de prisión, una pena de cumplimiento efectivo en la cárcel, ¿sí? Pena de prisión efectiva, ¿está? Profe, ¿también llamada temporal es esa? Sí, es temporal si es por un... Salvo, las penas temporales son las contrarias a las penas perpetuas. Hay delitos, tipo, por ejemplo, los homicidios del artículo 80 que tienen prevista pena de prisión perpetua. Las temporales serían las que tienen previsto un mínimo y un máximo en la escala. ¿Está? Bueno, entonces, pena de cumplimiento efectivo. Ahí vos decís, bueno, ¿la persona esta la va a tener que agotar completamente? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, hay un instituto que es el que prevé el Código Penal, que es el más importante, que es la posibilidad de tener la libertad condicional. Es decir, estas ya son salidas anticipadas que se le da al agotamiento de la pena. ¿Sí? Una vez que la persona es condenada a una pena de cumplimiento efectivo, va a tener que cumplir la condena en la cárcel. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que tenga derecho a gozar de salidas anticipadas al agotamiento total de la condena. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el principio de progresividad en la ejecución de la pena, yo les di una clase entera el cuatrimestre pasado de fases de la pena, principios que guían la ejecución de la pena. Búsquenla, chicos, porque está toda explicada con mucho detalle todos los institutos, ¿sí? Los institutos, sobre todo de las leyes de ejecución, porque esto lo que lo rige básicamente es el Código Penal, pero también las leyes de ejecución de las penas, que son en Nación la 24660 y en Provincia de Buenos Aires la 12256, ¿sí? Hay distintos institutos. El más importante, que es el que prevé el Código Penal, en el artículo 13, es lo que se llama la libertad condicional. ¿Sí? La libertad condicional admite la posibilidad de que uno pueda tener una salida anticipada. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el fundamento de estos institutos? Para que lo pensemos. La idea es que el cumplimiento de la pena se adecúe a la faz al principio de progresividad, de modo que la persona, a medida que va avanzando en el cumplimiento de la pena y supuestamente a medida que recibe el tratamiento penitenciario que se le tiene que dar dentro del penal, me refiero a tratamiento penitenciario, todo lo que tiene que ver con
digamos, aportarle herramientas para poder justamente resocializarse, ¿no? Ese es el fin de la pena de privativa de libertad. Entonces, le tendríamos que dar tratamiento para adicciones si tiene adicciones, tratamiento psicológico si lo necesita, educación si no está educado, digamos, terminarla en primaria, terminarla secundaria, oficios, trabajo, etcétera. Eso se supone que es lo que tiene que implicar el tratamiento carcelario, ¿sí? Bien. Entonces, la idea, el principio de progresividad en la ejecución de la pena implica esto, que a medida que va avanzando en el cumplimiento de la pena de encierro efectivo, la persona pueda empezar a gozar de un encierro, pero con menor contenido coercitivo, ¿sí? Pueda gozar no serían beneficios, sino que serían de modalidades de encierro con menor contenido coercitivo, es decir, menos estrictas. ¿Se entiende? Entonces, tal vez al principio lo van a poner en un pabellón de máxima seguridad, después le van a poner un pabellón de mediana seguridad, después por ahí lo ponen en un pabellón de mínima seguridad o con posibilidades de autogestión. ¿Por qué? Porque también la idea es tratar de hacer que la persona, educarlo, si se quiere, para que pueda vivir en libertad. Y vos no podés educar a una persona a vivir en libertad si no lo empezás a probar, dándole posibilidades y justamente viendo a ver cómo esa persona se comporta, haciendo uso de las pequeñas libertades que va obteniendo a medida que va avanzando con el tratamiento penitenciario. ¿Se entiende? O sea, si la persona, vos lo que tenés que probar es si la persona se empieza a autogestionar bien. ¿Entendés? Si la persona realmente empieza a hacer un buen uso de esa libertad que se le da. ¿Por qué? Porque va a ser una libertad controlada, vigilada, ¿entienden? Por eso se prevé estas posibilidades de que tengan acceso a ciertas libertades o mayores beneficios a medida que avanzan el cumplimiento de la pena. Porque, a ver, yo siempre les digo, cuando esta persona agote la pena, ya está, habrá cumplido su pena y el Estado no puede decirle nada, no puede controlarlo más, pero si uno le da una salida anticipada, uno puede imponerle condiciones de residencia, de ser controlado por el patronato, ¿entienden? Por eso es la idea, tratar de probarlo en el medio libre antes de que agote definitivamente la pena. Bien, este es el principio de progresividad. ¿Cuáles son esas libertades? La mayor de todas es la que prevé el Código Penal en el artículo 13, ¿sí? Lo que se llama la libertad condicional. ¿Sí? El artículo 13 prevé la posibilidad de este encierro, de esta salida anticipada al agotamiento de la pena, que tienen que pasar en los casos de reclusión o prisión perpetua, 35 años. En los casos de prisión a más de 3 años de prisión, tienen que haber cumplido los 2/3 de la pena, ¿sí? Y en condenas de hasta 3 años de prisión, tiene que haber cumplido 8 meses si se trata de prisión y decía la ley 1 año si se trataba de reclusión. ¿Sí? Ese es el lapso que tiene que cumplir de encierro efectivo para poder gozar de este instituto que se llama libertad condicional. ¿Sí? Profe. Sí. Le hago una intervención. Profe, ¿y en caso de reincidentes? Bueno, ese es el sé que hay una ley mayor que tiene el reincidente que no puede gozar de esto. Ajá. El reincidente no tiene derecho a la libertad condicional porque lo dice el artículo 14. Profe, ¿pero no hay jurisprudencia de eso? ¿De qué? ¿De que haya pasado que sí? ¿De que un reincidente alguna haya? jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la reincidencia. Por eso ahora vamos a hablar de la reincidencia. Claro, porque ¿sí? yo leí hace poco que era que salió la ley que no había condicional para reincidente de estupefacientes, pero hay un montón de
de otras causas que sí se podía pedir una Bueno, bueno, pero no te creas que es tan fácil. La mayoría de los tribunales te declaran declaran la reincidencia, y si sos reincidente no te admiten la condena condicional. Ahora avanzo con eso, ¿eh? Bueno. Pero bueno, digamos que es una persona que no es reincidente. Entonces tiene derecho a la libertad condicional. O sea, tiene derecho a poder tener esta salida anticipada, que ya le digo, es muy importante, porque si es una prisión perpetua, 35 años. Pero si es un delito común que tenga una escala que no sea perpetua, es a los 2/3 de la pena, ¿sí? Y en el caso de penas de hasta 3 años, a los 8 meses, ¿sí? Además, pero no solamente alcanza con, este es el requisito temporal. Después también tenemos otro requisito que tiene que ver con que, digamos, tenga un dictamen favorable digamos, que tiene que ver con la conducta dentro del medio carcelario. Tiene que tener buena conducta carcelaria, digamos. No tener sanciones disciplinarias o, digamos, que no sean graves, para acreditar que hacer buen uso del tratamiento que se le da. O sea, yo siempre les digo, usted estudie, vaya a trabajar, haga el tratamiento, todo eso, porque eso, digamos, eso lo va a beneficiar en el momento que haya que pedir alguna de estas libertades, que usted haya hecho uso de esos herramientas que le da el servicio penitenciario, que no son muchas, no se crean que hay psicólogo y a tratamiento de adicciones y todo eso, pero donde haya las tienen que utilizar, ¿sí? Lo mismo que posibilidad de salir a trabajar es muy restringidas, pero bueno, a veces en algunos lugares donde hay, en algunas unidades penales donde hay, es importante que lo hagan, ¿sí? Porque eso se evalúa al momento de darle o no la libertad condicional, ¿sí? Y además tiene que tener una buena perspectiva, digamos, de un buen informe socioambiental que diga que va a ser recibido, cómo es el lugar donde lo van a recibir, cómo son las condiciones de la familia, cómo son las condiciones laborales, qué posibilidades tiene en el medio libre de tener, digamos, tener un buen informe socioambiental en ese sentido también es muy importante, ¿sí? Bueno, ve, porque acá dice, previo un informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social, ¿sí? Bien. Esos son los 3 requisitos. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que los dictámenes de las autoridades penitenciarias respecto de estas cuestiones no son vinculantes para el juez de ejecución. O sea, el juez que va a controlar la ejecución de la pena, si él considera que la persona tiene posibilidades, le va a dar estos beneficios aún con un informe desfavorable de las autoridades penitenciarias, que en el 99,9% dan informes desfavorables. Por eso se dice que no son vinculantes, o sea, no son sí o sí, que el juez no puede apartarse de esos dictámenes. Si el juez, pese a los dictámenes, advierte que hay posibilidades y que la persona puede llegar a tener una buena perspectiva en el medio libre, le puede otorgar estas libertades, aun cuando haya un dictamen desfavorable del servicio penitenciario, ¿sí? No, Bueno. profe, o sea, Sí. ¿Cuál no es vinculante, digamos? Los informes de las autoridades de servicio penitenciario, me refiero a la junta hay distintas juntas con distintos nombres, las juntas de evaluación a las que se les pide informe para determinar si la persona tiene una buena, digamos, las juntas criminalísticas, etcétera, que son gente del servicio penitenciario que hace justamente dictámenes para establecer si la persona tiene o no buena perspectiva para que se le otorguen estos institutos de libertad, ¿entendés? Ya te digo, Sí, en el sí. 99,9% de las veces dicen, por más que la persona tenga conducta ejemplar 10,
haya hecho todos los cursos que se le dieron, haya hecho tratamiento, haya hecho todo, igual te dicen que no, porque lo hace nada más que para obtener los beneficios, que no lo hace como si dijera, no está realmente convencido de que tiene que ser bueno, sino que lo hace porque quiere el beneficio. Pero siempre, la mayoría de los casos te dicen que no. Profe, entonces, y porque no están tampoco, porque como dijo usted, no hay psicólogos, no hay procurador, no hay asistencia médica, no hay educación. Por ejemplo, particularmente en la unidad pero entonces 44. hacete cargo de que no le estás dando las herramientas. Claro, por eso. No le estás dando las herramientas, se entonces lava hacete las cargo de manos. eso. Sí. Y dice que por las dudas, dice, nosotros damos informe de que no. ¿Entienden? Lo que pasa es que seamos sinceros, chicos. Si no tienen todas estas herramientas, todas estas herramientas de salidas anticipadas, son herramientas que también tienen las autoridades del penal para controlar a los internos. ¿Entendés? Porque es verdad que muchos se deben portar bien para poder tener estos beneficios. Si vos no tenés estas herramientas, hay que ver cómo haces para controlar a las poblaciones carcelarias. Guarda con eso, o sea, no es solamente porque que vamos a ser garantistas y les vamos a dar todas estas cuestiones. No, a ver, también es una herramienta de control dentro de las unidades penales esto, porque es verdad que debe haber muchos que se portan bien para tener esto, pero a ver, todos nos portamos bien para tener beneficios legales o si se quiere para no ser castigados, ¿o no? Pero es yo no sé si todos nos portamos conforme dice la ley, porque realmente, digamos, está mal o moralmente está mal. No, algunos lo deben hacer porque tienen esa... Y hay otros que no, que lo harán nada más que para no ser castigados. Y bueno, no sé. Pero es una contradicción, porque en realidad sigue habiendo siempre superpoblación. Si siempre van a estar con eso... Bueno, imagínate si no hubiera estos institutos, lo que sería. Profe, por suerte... Por eso llegamos a estar en una situación tan crítica que motivó un fallo como Berbisky. Claro. Acuérdense, el fallo Berbisky estaba motivado porque se habían recrudecido todos los institutos de excarcelaciones y alternativas a la prisión preventiva y de las leyes de ejecución de la pena. Sí, decime, Rosy. Perdón. No, profe, que digo que gracias a que por suerte el juez no se deja vincular por estos informes, porque si no, no saldría nunca nadie. Depende del juez. No necesariamente. Depende, sí, por eso. Bueno, por eso se establece jurisprudencialmente que no son vinculantes. El juez tiene que evaluar el caso y ver si corresponde o no corresponde que se le dé el instituto, ¿sí? Bueno. Entonces, libertad condicional. El gran problema, como decía Rocío, es que el artículo 14 dice que la libertad condicional no se les concederá a los reincidentes. Ahora vamos a ver quiénes son reincidentes, que es el principal perjuicio que tiene la declaración de reincidencia. Y además dice, tampoco se consideran los casos previstos en los artículos 80, inciso séptimo, 124, 142 bis, 165, 170, y también ahora lo establecen también en el caso de la tenencia con fines, que tenemos un problema grande ahí. Porque en general las personas que son condenadas por delitos de tenencia estupefaciente con fines de comercialización, a los que llegan y a los que se termina criminalizando son los más vulnerables, los últimos eslabones de la cadena de tráfico. Y en general son personas muy vulnerables, en general son personas que no tienen medios, y que, bueno, a veces, más allá, yo no quiero justificar, obviamente, la venta de estupefacientes es un delito y es absolutamente, perjudicial para el que es adicto, pero también hay que reconocer que son personas muy vulnerables y el hecho de que no se les permita gozar de una condena condicional y que hoy en día haya tribunales que lo aplican, esta situación, en muchos sentidos se puede cuestionar la constitucionalidad de esas normas. El hecho de que a determinadas clases de delitos
a personas que cometan determinadas clases de delito por per se le quite absolutamente un beneficio como este. Se puede cuestionar la constitucionalidad desde el punto de vista del principio de igualdad. ¿Entienden por qué? Digamos, no puedo tener la libertad condicional si, no sé, hago un robo con arma, pero no si vendo estupefacientes. ¿Entienden? Es como que, ¿cuál es el parámetro para decirle este sí, a este no? Y el principio de proporcionalidad también, ¿no? Y el principio de proporcionalidad, y el principio del derecho penal de autor, y todo ese tipo de cosas que estuvimos hablando, de los principios que estuvimos hablando, analizando al comienzo del año, al comienzo de la cursada, perdón. ¿Entienden? Pero bueno, estamos con esto, libertad condicional. Ahora, después, esta es como la más, si se quiere, la más importante de las libertades que puede tener la persona que está cumpliendo una condena de encierro efectiva. Después hay otros institutos que conceden ciertas libertades que están previstos en las leyes de ejecución, ¿sí? De esos, el más importante sería la libertad asistida, que no está en el Código Penal, sino que está en las leyes de ejecución, ¿sí? ¿Y cuáles son? La ley de ejecución de provincia, la 12256, admite que se le dé la libertad asistida a las personas condenadas a pena privativa de libertad 6 meses antes del tiempo que necesitan para la libertad condicional. ¿Sí? Ley de provincia de ejecución permite la libertad asistida 6 meses antes del momento que estarían en condiciones de gozar de la libertad condicional. Entonces, para poder tener esta libertad, primero tiene que tener derecho a libertad condicional. ¿Sí? Pero aparte, 6 meses antes podría pedir la asistida, que se llama en términos de condicional. O sea, 6 meses antes, supongo que te condenaron a una pena de 6 años de prisión. ¿Sí? La persona estaría en condiciones de tener la libertad condicional, si no es declarado reincidente, a los 4 años, a los 2/3, ¿sí? Bueno, 6 meses antes, o sea, los 3 años y 6 meses, puede pedir la asistida en términos de condicional. Los requisitos son más estrictos, tiene que tener conducta ejemplar 10, un montón de requisitos súper estrictos, pero la podría tener, ¿sí? Asistida en términos de condicional, 6 meses antes de la condicional, ¿sí? Profesora, Bien. y Sí. cumplidos los 6 meses, ¿pasaría la libertad condicional? Claro, cumplidos los 6 meses pasaría a seguir en libertad condicional, porque los requisitos para la asistida en términos de condicional son más estrictos que los de la libertad condicional, ¿entendés? Claro. ¿Y cómo sería la libertad asistida? ¿Cómo se lleva a cabo? También es una libertad, decíamos, es una libertad controlada, con requisitos. Por eso les digo, miren la 12256, vean la clase que yo les di y van a ver los requisitos que tiene que cumplir la persona para poder gozar de esa libertad asistida. Tiene que tener conducta ejemplar, un montón de requisitos, ¿entendés? Porque se le dan 6 meses antes de la libertad condicional, entonces son más requisitos que los de la libertad condicional. No sé a qué te referís. ¿A esto te referís? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, o sea, son más estrictos en cuanto a la conducta que tiene que cumplir, más estricto en cuanto a los requisitos, etcétera, ¿entendés? Pasados los 6 meses, se le transforma en libertad condicional, ¿sí? Bien. Y suponete que la persona hubiera sido declarada reincidente, entonces no va a tener derecho a la libertad condicional. ¿Eso qué significa? ¿Que va a tener que cumplir sí o sí toda la pena? ¿De punta a punta? No necesariamente, porque hay otra libertad asistida que la prevé la ley de la ejecución nacional y la ley de ejecución provincial también, pero en la de la nacional, te la otorga 6 meses antes del agotamiento total de la pena, que es otra libertad asistida, pero es 6 meses antes del agotamiento total de la pena, y esta libertad asistida también se le puede dar a los reincidentes. ¿Sí? Entonces, la persona que fue condenada
y fue declarado reincidente, el único beneficio que tendría es la libertad asistida estas 6 meses antes del agotamiento total de la pena. ¿Está? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. ¿Estamos con eso? Además, tengan en cuenta que a la mitad de la condena, dicen las leyes de ejecución que puede tener ciertas salidas, que no son libertades completas, pero se llaman salidas transitorias, para afianzar vínculos familiares, cuestiones también digamos, de educativas, o también para cuestiones de esa índole. Tal vez, por ejemplo, le pueden otorgar una salida transitoria como para estar un día, ir a visitar a la familia y volver, con ciertos, obviamente con tutores, etcétera, etcétera. Pero esas salidas transitorias se le pueden empezar a otorgar a partir de la mitad de la condena. Pero estas no son salidas del todo, digamos, son salidas transitorias. Va y vuelve, tiene que ir y volver, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un poquito el tema de lo de la reincidencia, que me interesa porque es importante que lo sepan. Está prevista en el artículo 50 del Código Penal la cuestión de la reincidencia. ¿Qué dice? Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena. ¿Sí? Entonces, ¿quién será declarado reincidente? El que haya cumplido total o parcialmente una pena privativa de libertad. ¿Sí? O sea, tiene que haber cumplido. O sea, por eso no genera reincidencia una condena condicional, porque no cumplió, ¿sí? En la condena condicional no cumplió, sino que tiene que haber cumplido bajo encierro efectivo y en calidad de penado, no como procesado, ¿sí? No como procesado. Tiene que haber cumplido pena en calidad de penado en forma total o parcial, por ejemplo, porque salió antes en libertad asistida o libertad condicional, etcétera. Ese es el cumplimiento parcial, ¿entienden? El cumplimiento total es que la haya agotado completamente, o un cumplimiento parcial es que hubiera salido anticipadamente bajo alguno de estos institutos que nosotros analizamos de libertad anticipada. Entonces, si la persona fue condenada a pena privativa de libertad y cumplió total o parcialmente esa pena como penado, ¿sí?, y comete después un nuevo delito, en esa segunda sentencia va a ser declarado reincidente. ¿Estamos? ¿Entienden? Doctora, Sí. si ese segundo delito se da dentro de la institución, cumpliendo una condena, no es reincidencia. Sí, ¿cómo no? Si él está... ¿Por qué no? Claro, porque no salió. Es Bueno, decir, pero no dice que tiene que haber salido. Dice, quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país y cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena, ¿entendés? Está cumpliendo. Si está cumpliendo una condena, una pena, y comete un nuevo delito, qué sé yo, mata a alguien en el penal, en esta nueva condena se lo va a tener que declarar reincidente, porque estaba cumpliendo pena, había cumplido pena ya, ¿entendés? Claro. Sí. No importa que lo haga dentro de la cárcel o afuera de la cárcel. ¿Sí? Gracias. Sí. La condena sufrida en el extranjero, dice, se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada en razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición. ¿Sí? Bueno. Y dice, no habrá lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, impuestos exclusivamente por el Código de Justicia Militar, por delitos amnistiados y cometidos por menores de 18 años. O sea, los delitos cometidos por los menores de 18 años no se tienen en cuenta los efectos de la reincidencia. ¿Sí? A partir de los 18,
Es como que tasa foja cero respecto a la reincidencia. Cuentan los de los 18 para adelante. Además, ustedes tienen que tener en cuenta que este estado de reincidencia no es para toda la vida. O sea, no es que vos una vez cometiste una condena, cumpliste una pena total o parcialmente y entonces vas a ser reincidente toda tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque transcurrido un cierto lapso de tiempo se te borra esta calidad de reincidente. ¿Se entienden? Transcurrido un cierto lapso de tiempo desde que cumpliste la condena, si vos no cometiste nuevos delitos, te portaste bien, es como que esta calidad de reincidente se te termina borrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice el último párrafo del 50. Dice, la pena cumplida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando, desde su cumplimiento, hubiera transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. ¿Sí? Entonces, la pena cumplida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia si desde su cumplimiento, es decir, si desde que la agotó, hubiera transcurrido un lapso considerable de tiempo. ¿Que cuánto va a ser? Tiene que ser de la cantidad exacta de la pena, ¿sí? Un término igual para el que fuera impuesta, en principio es esa, la cantidad de pena. O sea, si te condenaron a 6 años desde que agotaste, durante 6, si no cometés delitos por 6 años más, ya, si lo cometiste después del 7º año, a los 6 años y un día no tendrías que ser declarado reincidente, ¿sí? Pero dice además la ley que ese lapso nunca será inferior a 5 años ni superior a 10. ¿Está? O sea, si cometiste un delito y te condenaron a 2 años de prisión, tenés que esperar 5 años para que no te declaren reincidente. Si cometiste un delito y fuiste condenado a 20 años de prisión, a partir de que lo agotás, a los 10 ya no debería ser declarado reincidente. ¿Entienden eso? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Profe, Bien. eso está claro. Yo le quería preguntar si es más que nada para aclarar, para pasarlo limpio. Si comete un delito, entonces nada con pena de prisión y uno con inhabilitación o multa, no hay reincidencia. No, porque dice, cometieron un nuevo delito punible también con esa clase de pena. O sea, solamente tiene que ser pena privativa de libertad. Y entonces, en el caso ¿entendés? de que se comete 2 delitos con... No da lugar a reincidencia, ni la condena a multa, ni la condena a inhabilitación. Ah, claro. Tiene que ser pena privativa de libertad, ¿entendés? Sí, entiendo, gracias. Y tampoco da lugar a reincidencia una condena condicional, tengan en cuenta esto, porque el que fue condenado a condena condicional no cumplió total o parcialmente pena privativa de libertad en la cárcel como penado, ¿entienden? Entonces la condena condicional no da lugar a reincidencia. Ni tampoco cuando a vos te condenan, pero te dan por compurgada el tiempo cumplido, el tiempo de condena con la prisión preventiva que vos cumpliste, porque tampoco cumpliste pena en calidad de penado, ¿se entiende? Sino que cumpliste como preso en prisión preventiva. O sea, lo que hay que verificar es eso, si la persona cumplió pena como penado. Aunque sea un día, ya tendría que ser declarado reincidente. ¿Sí? ¿Está? Bueno. A ver. La reincidencia implica, obviamente, circunstancias más gravosas de pena para la persona que cumple. La declaración de reincidencia implica que va a tener que cumplir la pena en forma más gravosa, básicamente porque se le va a impedir la libertad condicional. ¿Sí? Obstaculiza la libertad condicional por el artículo 14. Entonces, a ver, esto generó que se cuestionara la constitucionalidad de este artículo. A ver, ¿cuál es el fundamento para que se le imponga? Para el positivismo dicen
es por prevención especial. Y además porque revela una mayor peligrosidad por parte del reincidente. Porque dicen, no modificó su comportamiento pese a que cumplió una pena anterior. Entonces demuestra una mayor peligrosidad. Eso es el fundamento típico del positivismo. En realidad, los que critican al instituto, digamos, los que están en contra de la reincidencia dicen que esto es falso, porque en realidad lo único que revela la reincidencia, es decir, que la persona reincida en el delito, es justamente el fracaso de los instrumentos utilizados por el Estado para motivarlo justamente a que modifique su conducta. ¿No? Digamos, es decir, no es solamente la culpa del reo que vuelve a reincidir, sino también el Estado que no supo, digamos, darle instrumentos necesarios, tanto en el medio carcelario como también en el medio libre, digamos. A veces, a ver, yo les digo, por ejemplo, cuando iba a visitar a las personas que están cumpliendo las penas en las últimas fases, que es lo que se llama pabellones de autogestión, muchos de ellos tienen, por ejemplo, los que están en Batán, trabajan en una fábrica de plásticos. Les pagan el 75% del salario mínimo vital y móvil, o sea, ganan, no sé, ponele, qué sé yo, 10.000 pesos. Pero para ellos es re importante contar con ese dinero, porque con eso pueden ayudar de algún modo a sus familias. Pero una vez que salen de las casitas, digamos, de este programa, ya no pueden trabajar más en esa fábrica de plásticos, ¿entienden? Entonces, es como que vos decís, bueno, entonces queda sin trabajo la persona. O sea, el Estado la castiga, pero tampoco le da los medios para que pueda tener un modo lícito de vida, ¿se entiende? Entonces, es como medio, en ese sentido, irracional, ¿no? Pretender que la persona, suponer que va a cambiar, digamos, cuando a veces la estamos forzando de algún modo, al no darle las herramientas para poder mantenerse justamente lejos del delito, en determinados, digamos, círculos de mayor vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a lo que dicen los libros respecto de cuál sería el fundamento. Bueno, entonces los positivistas dicen desde la mayor peligrosidad demostrada por la persona. Hay otros que dicen, que hablan de lo que se llama la teoría de la advertencia. Dice que tendría un mayor grado de culpabilidad el reincidente porque justamente por haber desatendido, dice, el valor admonitorio de la sentencia anterior. Decíamos, al haber sido condenado previamente, ya tendría un mayor conocimiento del significado antijurídico de su conducta. Bueno, los que están en contra de la reincidencia dicen que esto es falso, porque entonces todos los estudiantes de Derecho y los abogados también deberíamos ser declarados directamente reincidentes, porque todos conocemos el sentido antijurídico que tiene la comisión de los delitos, con mayor grado que la persona que no sabe nada de leyes. Bueno, esos son los fundamentos y los argumentos por los cuales, digamos, los que critican al Instituto de Reincidencia, justamente los que critican que la reincidencia esté establecida, ¿por qué lo hacen? Porque dicen, primero, que agravar las penas al reincidente viola el principio de culpabilidad por el hecho. ¿Por qué? Porque supuestamente a vos te tienen que imponer la pena en razón de la culpabilidad que vos demostraste en la conducta por la cual te están juzgando. ¿Sí? Entonces, a mí me van a imponer una pena más gravosa, ¿por qué? Porque no voy a tener derecho a la libertad condicional, por una condena anterior, ¿se entiende? Por una condena que no es por la culpabilidad en este hecho, sino que es por la culpabilidad en el hecho anterior, que yo ya había sido juzgado y yo ya había cumplido, ¿se entiende? Entonces, dicen, por un lado, o sea, viola el principio de culpabilidad por el hecho, porque me estarían agravando la condena, no por este hecho, sino por un hecho anterior. También
implica aplicarla en principio del derecho penal de autor, ¿sí? Es como una culpabilidad por conducción debida o culpabilidad por carácter, incompatible, dice Zaffaroni, con el Estado de Derecho, y además, que es un argumento muy importante, dice, viola el principio del ne bis in idem. El ne bis in idem es un principio que dice que nadie puede ser condenado más de una vez por un mismo hecho, ¿sí? Ese es el principio de ne bis in idem. Entonces, si vos te condenaron por un delito, cumpliste la pena, la agotaste, y después, por una nueva condena, te van a agravar la condena en razón de esta pena anterior, en realidad están proyectando esta pena, este castigo, a esa nueva condena. Entonces se está violando el ne bis in idem, me están haciendo más gravosa la condena posterior en función de una pena anterior, ¿se entiende? Es como que se viola el ne bis in idem, que dice que no pueden hacer eso, no pueden condenarme más de una vez por un mismo hecho. Me pueden condenar una vez por un hecho, si yo ya cumplí esa pena, no tienen por qué proyectar las consecuencias de esa condena a una nueva, porque violarían ese principio, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y además dicen, no hay evidencia científica zafarónica que dice que permita fundar una mayor peligrosidad respecto del reincidente, o sea, no necesariamente esto tiene que decir, sino que al contrario, dice Zaffaroni, si sabemos que la cárcel y los efectos que tiene la prisionización y la criminalización es acentuar el reforzamiento de los estereotipos y acentuar justamente este estado social negativo de parte de la persona, la reincidencia tendría que revelar una menor culpabilidad más que una mayor culpabilidad. En este sentido, digamos, todos nosotros que gozamos de cierto estatus social, ciertas posibilidades de acceso a instrucción, etcétera, tendríamos que ser más culpables y más reprochables si cometemos un delito que una persona que nació, pasó por en un estado de vulnerabilidad y sobre todo acentuado por el paso por un sistema penitenciario, que lo que hace es, lejos de resocializarlo, desocializarlo. ¿Se entiende? Es como que tendrían más chances ellos de reincidir y por eso tendrían una menor culpabilidad, ¿sí? Justamente por la situación de vulnerabilidad que tienen y el reforzamiento del estereotipo negativo que implica el hecho de pasar por una condena penitenciaria, ¿sí? No solamente eso, sino también menos acceso a trabajo, menos acceso, es decir, condena social, un montón de cuestiones que tiene aparejada el cumplimiento de pena. ¿Se entiende? Bueno. ¿Estamos con esto? ¿Con la reincidencia? Léanlo de Zaffaroni, que lo explica muy bien, no hay problema. Bueno, acuérdense que no se admite la reincidencia ficta, es decir, tiene que haber una condena y haber cumplido pena, eso es lo que es la reincidencia ficta, sino que la reincidencia que se admite es la reincidencia real, ¿sí? Y acuérdense que la ficta es que solo antes se admitía que uno podía ser reincidente con una sola condena previa, ¿sí? Con solamente una condena previa. Entonces, si vos te hubieran condenado a condena de ejecución condicional, ya hubieras tenido una condena previa, entonces la segunda sentencia eras reincidente, ¿sí? Ahora el sistema no es así. El artículo 50 establece un sistema de reincidencia real, de modo que vos antes tenés que haber cumplido total o parcialmente la pena, ¿sí? ¿Entendés? Por eso la condena condicional no da lugar a reincidencia. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno. Y después lo que dice bueno, acuérdense que el tema de los registros de antecedentes, que está previsto en el artículo 51, que dice que, digamos,
el registro de las sentencias condenatorias caduca cuando pasa un cierto lapso de tiempo. Es decir, a vos te condenan y el juez manda a inscribir esa sentencia en lo que se llama el Registro Nacional de Reincidencia. Pero esa inscripción en el registro caduca cuando pasa un cierto tiempo, que son 10 años a partir de la sentencia de ejecución condicional, ¿sí? Después de 10 años de que te dictaron una sentencia de ejecución condicional, el Registro Nacional de Reincidencia no la podría informar más. Y después de transcurridos 10 años desde su extinción, las demás condenas a pena privativa de libertad, ¿sí? Vencidos los 10 años de la condena, ya no la pueden informar más el Registro Nacional de Reincidencia, ¿sí? Bueno, y vamos a ir rapidito al tema de las medidas de seguridad. Medidas de seguridad, a ver, las penas, ¿sí? Las penas serían las consecuencias de la comisión de un delito. Es decir, ¿qué es una pena? La consecuencia de la comisión de un delito. Es decir, para que se considere que ha cometido un delito, la persona tiene que haber cometido una acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, haber sido considerado culpable, es decir, que se le podía reprochar esa pena, esa conducta. Por eso se lo va a declarar culpable de un delito y entonces se le puede imponer una pena, ¿sí? Entonces, la pena es la consecuencia de la comisión de un delito. Ahora, esto es diferente de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son la consecuencia jurídica de la comisión de una conducta típica y antijurídica, es decir, de un injusto, una conducta típica y antijurídica, a un sujeto que es declarado inimputable en un proceso penal. ¿Entienden? Una persona que durante un proceso penal se advierte que cometió el hecho estando en una situación de inimputabilidad, ¿sí? Era inimputable, ¿sí? ¿Se acuerdan la fórmula del 34 hizo primero, que no haya podido por comprender la criminalidad o elegir sus acciones? No se lo va a poder condenar. ¿Por qué? Porque no es culpable, ¿sí? Entonces no se lo va a poder condenar. Entonces hay que absolverlo. Ahora, ¿qué pasa? Si esa persona es peligrosa para sí o para terceros, se le puede imponer una medida de seguridad, justamente para resguardarla a esa persona y para resguardar a los terceros a quienes esa persona podría llegar a dañar con conductas de esa naturaleza. No sé, por ejemplo, un psicótico que comete un homicidio en el curso de un brote psicótico, ¿sí? Bueno, se advierte que estaba en una situación de inimputabilidad, se le tiene que dictar una sentencia absolutoria, o un sobreseimiento, supónganse. Pero si los peritos que lo analizan dicen esta persona es peligrosa para sí o para terceros, se le tiene que imponer una medida de seguridad, justamente para neutralizar esa peligrosidad que tiene este sujeto, ¿sí? Entonces, las medidas de seguridad, las únicas admitidas serían las medidas de seguridad curativas que prevé el artículo 34, inciso primero, a los inimputables, ¿sí? Son las únicas admitidas conforme el fallo Gramajo, en la medida siempre que no excedan el marco de la acción, dice, de coacción directa del derecho psiquiátrica, porque si no también serían inconstitucionales. Ahora vamos a ir un poquito a Gramajo respecto de esto. Lo que dice Gramajo, que yo ahora les voy a explicar de qué es ese libro, es ese fallo, que, digamos, suponete una persona que fue declarado inimputable por haber cometido, no sé, hurtos. Es una persona que tiene, ¿cómo es esa enfermedad que roban por... Cleptomanía, poner, un cleptómano. No lo puede evitar. Bueno, ahora, suponete, le puede poner una medida de seguridad, tiene que ser acotada al hecho que cometió, ¿entendés? Digamos, tiene que ser proporcional también la medida de seguridad al delito que cometió esa persona.
todo lo que exceda eso ya sería una desproporcionalidad por parte del Estado, lo cual no significa que vos no lo puedas derivar a la justicia civil para que la justicia civil le imponga una medida de seguridad, supónganse que no sería medida de seguridad, sino una medida de abrigo desde lo que es la justicia civil, ¿entienden? Por eso no puede exceder, por eso dice el fallo Gramajo que tiene que tener relación, si bien no, digamos, la pena tiene que tener relación con la culpabilidad por el hecho, digamos, no te puede, por el principio de proporcionalidad de la pena con la magnitud de la lesión, no te podrían, no sé, meterte 30 años de cárcel por un robo simple, ¿sí? Ahora, las medidas de seguridad también tienen que tener una cierta correspondencia entre la gravedad y la imposición que se le ponga con la magnitud del injusto cometido, porque si no también la desproporcionalidad en esto también haría que terminen siendo inconstitucionales como medida de seguridad penal, lo cual no implica que una vez cesada la necesidad de coerción o neutralizada la peligrosidad desde lo penal, no se pueda continuar con la medida de seguridad, pero dentro de lo que implica la cuestión civil como para protegerla a la persona y proteger a la sociedad como cualquier persona que pueda llegar a tener una enfermedad psiquiátrica y sea necesario tratarla para justamente evitar que se dañe a sí mismo o dañe a los terceros. ¿Se entiende? Bueno, esto quiero decir. Y las eliminativas son las del artículo 52. Sigo un poquitito, chicos, porque si no, el que tenga que irse, que se vaya, no les puedo decir nada. El artículo 52 prevé lo que se llama la multirreincidencia. Ustedes van a ver. Antiguamente una persona cuando era declarada residente varias veces, se le imponían imponer después de la última, el 52 dice la cantidad de condenas que tenía que ser declarado reincidente, por ejemplo, reincidente en primer grado, residencia en segundo grado, residencia en tercer grado, residencia en tercer grado. Como accesoria a estas últimas condenas, hasta la tercera, cuarta me parece que era, admitía lo que se llama una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. O sea, como accesoria a la última condena con declaración de reincidencia, ya era la cuarta, quinta declaración de reincidencia, te podían poner una accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. O sea, te iban a dejar preso en forma ininterrumpida, de forma indeterminada, como lo que se llama una medida de seguridad, ¿sí? Estas medidas de seguridad fueron analizadas, su constitucionalidad, en un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo Gramajo, del 5 de septiembre del 2006, donde la Corte declaró que era inconstitucional este artículo. Y dijo que estas medidas de seguridad, que se llaman eliminativas, porque lo que tienden es a justamente, ¿cuál es el sentido de este? A los infractores de delitos leves y neutralizar a los infractores de delitos leves. ¿Por qué? Porque a los infractores de delitos graves no hay problema porque las condenas son muy largas. Pero ¿qué pasa con una persona que comete delitos leves, sale, vuelve a cometer, sale, vuelve a cometer, sale? ¿Cómo haces para, digamos, entre comillas, neutralizarlas? Porque el efecto es eliminativo, o sea, el sentido es eliminativo. Bueno, antiguamente, ¿qué hacía? Se los condenaba a trabajar en las galeras o se los reportaba a las colonias, ¿sí? Bueno, hoy en día eso se cambió, con el tiempo eso se cambió con esta idea de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que de hecho al principio iba a ser cumplida, también tenía un efecto relegatorio, decía el fallo, porque iba a ser cumplida digamos, en penales, por ejemplo, en Ushuaia, te iban a mandar al penal de Ushuaia a cumplir esta accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Bueno, la idea era inoculizar a los incorregibles, ¿sí? Digamos, neutralizar, inoculizar a los incorregibles. Bueno, el fallo es muy interesante, si lo importante es que tengan en cuenta lo que dice el fallo en la parte resolutoria. A ver.
Profe, ¿cómo ¿Por dijo qué? que se llamaban estas medidas de seguridad? ¿Fijas o cómo dijo? Medidas de seguridad Eliminativas. eliminativas. Gracias. Eliminativas. Sí, eliminativas. Bueno, a ver. Dice, a ver, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque dice, la reclusión accesoria para multireincidentes, que es esta del 52, es una pena, porque antes la llamaban medidas de seguridad, dicen, pero no, en realidad es una pena. Dice, las llamadas medidas de seguridad pre- o postdelictuales que no tengan carácter curativo y que imponen privación de libertad como sistemas carcelarios son penas. Por eso dice, las únicas que están admitidas como medidas de seguridad son las de carácter curativo, las del artículo 34, inciso primero, que se le impone a los inimputables. Las demás, que son estas, son penas. ¿Sí? Una privación de libertad que tiene todas las características de una pena es una pena. Esto lo escribió Zaffaroni, obviamente, por eso es muy irónico, digamos. Si se cumple como pena, es pena, ¿no? La reclusión, dice, no cambia su naturaleza de pena por ser impuesta por tiempo indeterminado. Tampoco lo cambia por el hecho de que se la prevea como pena accesoria o como pena conjunta. La palabra penado del 18 de la Constitución abarca a todos los que sufren una pena como a los que sufren los mismos efectos con cualquier otro nombre. Dice, históricamente la pena del artículo 52 es la relegación, proveniente de la ley de deportación francesa de 1885 en la Guyana. O sea, y la otra, y esta, la pena de la galera. Por eso, a los incorregibles primero los mandaban a las galeras y si no los deportaban a las colonias. Llegó a nuestra legislación en 1903 como complemento de la deportación a Ushuaia y de la llamada ley de residencia. Conserva carácter relegatorio porque federaliza a los condenados, sustrayéndolos a la ejecución de las provincias respectivas. Es una clara manifestación de derecho penal de autor, pues pretende penar por lo que la persona es y no por lo que la persona ha hecho. Si se la considera pena por el último hecho, es desproporcionada y por ende cruel, porque por ahí el último hecho ha sido un hurto y la terminan condenando, o sea, a una reclusión por tiempo indeterminado por un hurto. Si se la considera que se le impone por los hechos anteriores, está penando 2 veces delitos que han sido juzgados y por lo cual la pena está agotada, por eso viola el nebis in idem. Tampoco es posible fundarla en la peligrosidad porque esta responde a una probabilidad de grandes números que en el caso concreto es siempre incierta. Bueno, y por último dice, en caso concreto, viola el principio de proporcionalidad, constituye una clara muestra de derecho penal de autor, infringe el principio de humanidad y declara a Gramajo, que en este caso es el autor, la persona condenada, extraño al derecho. Por todo eso es inconstitucional, ¿sí? Bueno, lean el fallo que está muy bueno y con esto nos despedimos, chicos, ¿sí? Espero que tengan suerte en el examen y bueno, ha sido un gusto compartir Gracias, estos. doctora, igualmente. Dale, profe. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Bueno. profe. Cuídense, ¿sí? Suerte. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Totalmente. Suerte. Buen año. Suerte. Chao, chao.